En primer lugar, agradecerle la presencia en el día de hoy y además la colaboración que me informa el jefe de prensa han tenido los medios presentes en el día de hoy para poder hacer llegar la noticia a otros medios que no hemos convocado por las restricciones de la COVID, y en este sentido insisto en mi agradecimiento por ese trabajo de compañeros. Creo que en los momentos que corren todo apoyo es bueno y no podía pasar la oportunidad de agradecerles esa colaboración. Bueno, hoy les hemos convocado para plantearles que desde el Ayuntamiento de Los Realejos, de manera unilateral, va a poner sobre la mesa una nueva iniciativa que lo que pretende es intentar salvar la situación de ese famoso muro de las lamentaciones en la montaña. Y cuando digo lamentaciones no lo digo con tono jocoso, lo digo porque entiendo que esto ha llevado mucho tiempo en el que nos hemos lamentado de no haber conseguido un acuerdo y de poner a los pies de los caballos la política en determinadas ocasiones, entendiendo que han habido acciones posibles desde el pasado, desde hace ya un año, para poder llevar a cabo una acción, y valga la redundancia, que permitiese la apertura de dicha vía. Pero bueno, hoy queremos hablarles en positivo, queremos plantearles una iniciativa, y primero quiero hacer un recorrido por todo lo que hemos vivido. Desde el año 2019, concretamente desde noviembre del año 2019, hace ya un año, se produce un derribo en el muro en la carretera insular TF 333, en donde todos conocemos, a la altura del monasterio. Un accidente de tráfico provoca el primer desprendimiento de dicho muro. A partir de ahí, esta administración, el Ayuntamiento de Los Realejos, dicta una orden de ejecución en la que insta a la propiedad a reponer el muro que se ha caído para evitar mayores daños. Luego se inicia la reposición del muro en marzo del año 2020. En ese momento, tras la orden de ejecución que dictaba el Ayuntamiento, la propiedad asume esa responsabilidad y comienza la ejecución de la obra de reposición. Es muy importante este momento porque ahí el Cabildo de Tenerife da el visto bueno. Es decir, ni habla de retranqueo, ni dice que el muro no se puede reponer donde se está reponiendo, ni nada por el estilo. Es decir, nosotros damos la orden de ejecución con el visto bueno del Cabildo y la propiedad empieza la obra. ¿Qué es lo que sucede? Que en abril del año 2020 el Cabildo de Tenerife, de manera unilateral, también decide paralizar la obra. ¿Por qué? Porque ya no solo se está haciendo la obra que nosotros dictamos orden de ejecución, sino un tramo mayor. Cuando la empresa ejecutora comienza a reponer el muro, se cae parte del resto del muro, y entonces ahí cuando el Cabildo para la obra, dice que no se puede continuar y además saca de la chistera un nuevo elemento, y es que hay que retranquearse 3 metros para entonces construir una acera, dicen ellos, que por demanda vecinal. Algo que yo siempre he discutido. He discutido que realmente exista una demanda vecinal. Y aquí es el punto de inflexión. Este es el momento en el que nos encontramos con que lo que pretende el Cabildo de Tenerife de manera caprichosa y lo que recoge nuestro plan general es incompatible. El plan general dice que nosotros no podemos retranquearnos porque la alineación que se recoge en el mismo es donde actualmente está construido ese muro. Por lo tanto, seguimos sin entender un año después por qué de repente saca de la chistera el Cabildo ese nuevo elemento de una acera con un retranqueo de 3 metros cuando en el primer momento no lo había hecho. Así pues, nos encontramos con que no solo el plan general impide el hecho del retranqueo, sino que además nos encontramos con un suelo protegido. La montaña del Fraile es un elemento protegido y que por lo tanto el cambio de delimitación de un paraje protegido tiene que hacerse por ley. Aquí surgen las primeras o las segundas dudas con respecto a ese posible retranqueo, pero no por ello
el Ayuntamiento de Los Realejos se ha negado en ningún momento a buscar soluciones legales que permitan que ni técnicos ni políticos del Cabildo, que ni técnicos ni políticos del Ayuntamiento de Los Realejos se vean inmersos en una acción ilegal. Nosotros entendemos que si el Cabildo quiere retranquearse, pues vamos a retranquearlo. Si el Cabildo quiere poner el muro en la punta de la montaña, que lo ponga, pero siempre con informes jurídicos y técnicos que avalen la toma de decisión. Hasta el momento yo no he sido actor del levantamiento de ningún reparo en esta administración y no lo voy a hacer. Y de igual manera le he dicho a mis compañeros que ellos tampoco lo van a hacer. Ejemplos puedo ponerles múltiples. En estos últimos tiempos hemos visto condenas a alcaldes y alcaldesas, desde mi punto de vista, de manera injusta, porque lo único que han hecho o lo único que han pretendido es solucionar los problemas de los vecinos y de las vecinas. Y sin embargo, les han condenado. Podemos hablar de mi compañero y amigo Lope Afonso, para que nadie piense que voy a hablar de otra formación política. Ha llevado a cabo una acción que lo que pretendía era ayudar a un colectivo, lo que pretendía era mejorar el comercio en su municipio, y al final lo condenan por inhabilitación durante muchos años. Por lo tanto, nosotros no íbamos a levantar ningún reparo y le planteábamos la primera acción al Cabildo de Tenerife, que era un convenio a 3 bandas. Lo promueve el Cabildo porque es el propietario titular de la vía, en donde participaba la propiedad privada y donde participaba el Ayuntamiento de Los Realejos. Con lo cual, el Cabildo informaba, hacía partícipe tanto al Ayuntamiento como a la parte privada para retranquearnos. ¿El Ayuntamiento qué responsabilidad o cuáles eran las acciones que iba a asumir? La construcción de la acera. ¿Qué tendría que hacer el Cabildo? Pues la adquisición y desmonte de los terrenos. ¿Y qué tenía que hacer la propiedad? Pues construir el muro, ahora sí, a 3 metros. Y no lo vieron. Dijeron que esa acción no era factible y por lo tanto se rechazó. Pero nosotros seguimos. Y entonces le planteamos la segunda acción. Y era la redacción de las normas de conservación de la montaña del Fraile. Como dije anteriormente, es un terreno protegido que merece de unas normas específicas, concretas, que dicen qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro de dicho terreno. Y entonces le planteamos la redacción de las normas de conservación, a lo que tampoco han hecho nada. Aquí no se han negado, aquí lo que sucede es que no lo han hecho. Entonces saltamos al tercer peldaño y planteamos la tercera de las acciones. Declaración de interés público del muro. Formaría parte de manera estructural de la vía y por lo tanto entonces sí se podría hacer el retranqueo. Sin embargo, vimos el bochornoso debate del Cabildo de Tenerife, en donde no voy a entrar en detalles, pero en donde ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, ni Podemos apoyó la iniciativa para que entonces se declarase ese muro de interés público. Tercera de las iniciativas planteadas por este ayuntamiento que ha sido rechazada. Y llegamos a la cuarta medida, que era una acción intermedia. Mientras no se conseguía una solución definitiva, lo que planteamos era colocar una escollera o cualquier otra acción que el Cabildo viese con buenos ojos para que de esta manera se aperturara la vía y luego consiguiéramos retranquearnos de manera legal. También nos han dicho que no. Nos han dicho que no permitirán ninguna acción temporal para abrir la carretera y luego resolver el asunto. Y esta era la intención que tenía el ayuntamiento cuando plantea su primera acción, porque el ayuntamiento en sus manos ha tenido 2 acciones posibles. Una de ellas era presentar un contencioso, algo que hemos hecho, y la segunda es la modificación del PGO, del Plan General de Ordenación del municipio. Claro, las 2 acciones que han estado en nuestras manos llevan mucho tiempo. El Plan General lo estamos intentando aprobar desde el año 2011. Estamos en el año 2020 y no lo hemos conseguido. Por lo tanto, no sabíamos cuál era el horizonte cierto de aprobación del Plan General para poder modificar ese muro. Y la segunda de las acciones,
que era el contencioso, ese juicio, para que un árbitro, un juez en este caso, nos dijese dónde hay que colocarlo. Entonces sí, ninguna de las dos administraciones, ninguno de los titulares de las dos administraciones se pillaría los dedos, porque sería un juez el que nos diría si el muro va dónde está o detrás. Esto no era cuestión de vencidos y de vencedores. Esto no era cuestión de ganar ninguna batalla, era cuestión tan solo de que alguien de manera objetiva, con la ley en la mano, nos dijese dónde podíamos llevar a cabo dicha obra. Y bueno, por eso le planteábamos al Cabildo que había que hacer una acción temporal, que contuviese el terreno y que permitiese la apertura. Y todo esto que les he contado ha sido denegado. De repente se produce un cambio de escenario. Un cambio de escenario en el que no soy capaz de decirles la fecha concreta, aunque si miro la chuleta me dice que es el 30 de octubre. En ese 30 de octubre se produce un cambio de escenario importante, en donde nos encontramos con la celebración de un pleno en el Cabildo que de manera sorprendente, yo no sé si alguien de los que está aquí o nos oye o nos leerá cree en las casualidades, yo no, aparece un informe de la propiedad en el que dice que el resto del muro existente es inestable. Y eso es remitido de manera urgente. Nunca antes un documento había volado tan rápido desde el Cabildo hasta el Ayuntamiento de Los Realejos para informarnos de que el muro es inestable, existe riesgo de desprendimiento y entonces tendremos que dictar una orden de ejecución. Esa orden de ejecución, tal y como ustedes han podido escucharme, no la voy a dictar, por lo menos con los informes que tengo hoy en día. Yo no sé si habrá un cambio de escenario, pero no la voy a dictar, no la voy a firmar, porque la diferencia entre una licencia de obra y una orden de ejecución es que la licencia me la solicitas y la orden, como dice su propia palabra, te la ordeno, pero sobre lo mismo. Yo no puedo dictar una orden de ejecución ilegal, tampoco puedo conceder una licencia. Por lo tanto, ese es el momento en el que se vuelve a producir un punto de inflexión, un cambio de escenario, y entonces sí planteamos de manera unilateral una nueva acción que ahora le doy la palabra a la concejala para que se las pueda explicar en mayor profundidad. Buenos días a todos, muchas gracias por venir a esta convocatoria de prensa. Tal y como ha explicado el alcalde, tal día como hoy, hace un año que se produce ese primer desprendimiento en el muro de la montaña. Como han podido ver en las diapositivas, hemos planteado diversas alternativas, soluciones posibles dentro de la legalidad y siempre obteniendo la misma respuesta por parte del Cabildo. Es verdad que le reconozco que el panorama que se presentaba a finales de octubre era bastante desalentador. La falta de voluntad política por parte del Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos en el Cabildo ante la declaración de interés público de esta obra, que desbloquearía la situación y el escollo que supone el plan general, pues la verdad que teníamos el mismo problema. Seguíamos en la misma situación, en el muro en el suelo, un carril cortado, una obra del Cabildo ejecutándose en la carretera TF333 con los cortes de tráfico que eso supone y seguir molestando a los vecinos. Y para más INRI, pues también el vicepresidente del Cabildo pues insistiendo en que el ayuntamiento, tanto el alcalde como yo, pues no hiciéramos caso a los informes de los técnicos municipales y cometiéramos una ilegalidad. Ante esta situación, la primera semana de noviembre nos volvemos a sentar con los técnicos de la gerencia y les pedimos que vuelvan a mirar la ley del suelo, que intentemos mirar hasta la última coma, hasta el último punto, encontrar algo que nos pudiéramos agarrar y poder plantear esta solución. Y es ahí donde encontramos la ordenanza provisional, que es pues una herramienta que nos permite la ley del suelo, donde redefinimos la alineación del muro y contemplamos el muro a 3 metros de la calzada, que es la exigencia o capricho del área de carreteras con el muro de la montaña, con el compromiso que en un plazo máximo de 2 años tenemos que preverlo en el plan general. ¿Por qué ahora y no antes? Es lo que se preguntan, ya lo adelantaba el alcalde. Resulta que cuando se cierra una puerta se abre otra, y en este caso el papel del informe de inestabilidad fue clave. Ahí es lo que nos pudimos agarrar, porque es un informe que establece la necesidad extraordinaria, urgente y sobrevenida de inestabilidad del muro. A eso es porque es lo que justifica la redacción de la ordenanza provisional.
Por lo tanto, ¿qué conseguiremos con esta ordenanza provisional? Redefinir el muro, la alineación hacia detrás con esos 3 metros y nos permitirá conceder una licencia dentro de la legalidad contemplándola o acogiéndonos a esa ordenanza. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la tramitación de esta ordenanza, que ya les adelanto que estamos caminando con ella? La primera, ahí lo pueden ver en la diapositiva, es la consulta previa. Es el primer paso donde se publica en la web la intención de esta administración de redactar una ordenanza provisional que redefina la alineación del muro de la montaña. Se tiene que publicar en la web en aras de garantizar la participación y la transparencia del procedimiento. Se subió en la web municipal el 12 de noviembre y la ley prevé que tenemos que tenerla publicada durante 10 días. Por lo tanto, el plazo vence el próximo jueves 26 de noviembre. El siguiente paso, la aprobación inicial en el Pleno. Tendremos que llevar la redacción de esa ordenanza provisional para su aprobación en el Pleno. Una vez se apruebe, además ya tenemos prevista la fecha, es la que ven el 30 de noviembre, tenemos previsto convocar un Pleno extraordinario y urgente para aprobar inicialmente esta ordenanza. Una vez aprobada, se tiene que publicar en el boletín oficial. Y aquí volvemos a contemplar los plazos. La ley nos dice que son 30 días publicados en el boletín oficial. Ya les adelanto que desde la gerencia estamos trabajando en justificar a través de informes la necesidad, la urgencia de acortar esos plazos a la mitad, dado el riesgo que supone el posible desprendimiento de los 180 metros restantes del muro y el riesgo que supone para los usuarios de la vía. Por lo tanto, ya en la diapositiva se ven 15 días hábiles de exposición de la aprobación inicial. En esos 15 días tenemos que remitir la ordenanza provisional al área de carreteras, al ser el titular de la vía, a medio ambiente, por ser un espacio natural protegido, y al área de planificación territorial del Gobierno de Canarias, al ser un instrumento de ordenación. Si todo va bien, si esos informes llegan en tiempo y forma, en esos 15 días, estamos hablando que para el 21 de diciembre ya tendríamos aprobada definitivamente esta ordenanza, donde permitiría conceder la licencia. Y significa que el 11 de enero este ayuntamiento puede conceder la licencia a los propietarios del muro de la montaña con el retranqueo que exige carretera y ejecutarse lo antes posible. Y sobre todo, lo más importante, dentro de la legalidad. Como ven, este grupo de gobierno y los técnicos de la gerencia no han descansado ni un minuto en buscar alternativas viables y sobre todo legales que solucionen el problema de la montaña. Ahí lo ven, está no solo planificado en menos de 12 días, el 30 de octubre entra el informe de inestabilidad y el 12 de noviembre ya está publicada en la web la alternativa, la última. Esperemos que sea la última, la 7ª alternativa que plantea este ayuntamiento. Esta vez depende de nosotros la tramitación, que es lo que también el alcalde y yo pedíamos a los técnicos, buscar esa alternativa que dependiera única y exclusivamente del ayuntamiento, porque había quedado claro que la colaboración no la íbamos a encontrar con el Cabildo. Por lo tanto, lo único que dependerá del Cabildo, y que hago ahí una petición a través de los medios de comunicación, que esos informes que les mandaremos, les solicitaremos cuando les mandemos la ordenanza, pues lleguen lo antes posible, porque si no, no estaremos hablando que en enero pueda comenzar la obra, sino que ya se demoraría hasta febrero. Por lo tanto, esperemos que esta sea la última alternativa que planteemos ya de una vez por todas, que podamos conceder la licencia siempre dentro de la legalidad y que los vecinos de la montaña en concreto y los vecinos de los rales en general no tengan que soportar ni un minuto más este problema que ha causado en definitiva el Cabildo con ese retranqueo del muro de la montaña. Muchas gracias. Muy bien, yo solo a modo de resumen, y creo que para incidir en la respuesta a la pregunta del millón, que no es otra que ¿por qué ahora y no antes? Ya lo decía la concejala anteriormente. Ahora podemos llevar a cabo esta ordenanza provisional y no antes, aunque está recogida en la ley del suelo, porque existe algo importante, y es que un documento que nos llega, yo creo que con el fin de presionarnos, que es el de inestabilidad del muro, es el elemento fundamental para que podamos llevar a cabo esta ordenanza, porque aparece un hecho sobrevenido que no existía hasta el momento, que merece una actuación urgente y que por lo tanto te da pie a acogerte a esa ordenanza provisional que establece la ley del suelo.
que tiene como compromiso o requisitos dos cosas. Una, que no haya una modificación sustancial, y el cambio de una alineación no es una modificación sustancial. Y dos, que luego se recoja dentro del plan general aprobado de manera futura, algo que ya parece tener un horizonte cierto, porque si todo sale bien, probablemente a mitad o en el último cuatrimestre del año próximo podemos tener aprobado el plan general. Entonces cumplimos todas las variables, todos los requisitos exigidos por la ley para poder aprobar esta ordenanza provisional, porque incluso en el próximo o en el futuro plan general tampoco estaba recogida ni modificada esa alineación. Es decir, los informes del Cabildo vinculantes a la aprobación del plan general no recogió en su momento que ese retranqueo se produjese, ese cambio de alineación. Entonces, ahora asumimos la ordenanza, comprometiéndonos a que no haya modificación sustancial y comprometiéndonos a incorporarlo en la aprobación definitiva del plan general en el próximo ejercicio. Bueno, creo que, o por lo menos yo lo he intentado, ser pedagógico, he ido despacito, he hablado siguiendo el guión para no perderme y intentar que todos los ciudadanos entiendan cuáles son los pasos a seguir. Hemos puesto sobre la mesa 7 propuestas, todas con el objetivo de retranquearnos y así pedir que nos dejen en paz. Y en este sentido esperemos que sea la última. Y lo único que deseo es que también haya colaboración para que, como decía la concejala, pues cumplamos los plazos que hemos reflejado en esas diapositivas y entonces sí, a principios de enero podamos dar esa licencia de manera legal, sin que nadie, ni técnicos ni políticos, se la jueguen en una situación a veces parece absurda, pero tan comprometida como esta en la montaña. Y ahora pues si tienen alguna pregunta que formularnos, estamos a la entera disposición. No le hemos consultado ni le hemos dicho nada porque, como hemos dicho a lo largo de esta rueda de prensa, es una acción que depende de nosotros. Es verdad que ellos tendrían que alegar al respecto, pero lo que faltaba es que si lo único que estamos pidiendo es dibujar la línea de la alineación 3 metros detrás, ahora nos digan que no. Entonces ya esto sería el hazmerreír de la política actual, porque no tendría sentido. Nosotros lo único que le estamos diciendo es, oiga, aceptamos su propuesta, retranqueamos la alineación, pero lo hacemos bajo una ordenanza provisional que nos protege a todos de manera legal y que nos permitirá dar esa licencia. Pues nada, muchísimas gracias y buenos días a todos.